Hola, hoy día vamos a estudiar estadística y vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con representación de datos en tablas. Nuestro objetivo va a ser realizar tablas a partir de datos sueltos. Aquí tenemos un ejemplo de datos sueltos, por ejemplo, las notas de matemática de 10 alumnos. Lo primero que debemos hacer para realizar una tabla con datos no agrupados es contar las notas. Aquí tenemos las notas del 3 al 7 y vamos a contar, por ejemplo, cuántos 3 hay. Tenemos 1, 2, 3, 3, 3. ¿Cuántos 4 hay? 1, 2, 2, 4. ¿Cuántos 5? 1, 2, 2, 5. ¿Cuántos 6? 1, uno solo. ¿Y cuántos 7? Aquí los tenemos en el centro, dos 7. Si nosotros sumamos, esta suma nos va a dar 10 datos. Si contamos los datos sueltos, tendrían que ser 10 notas, exactamente igual. Lo que nosotros acabamos de contar se llama frecuencia absoluta y también le llamamos en matemática solamente frecuencia, sin el absoluta. Cuando aparezca una tabla con datos y frecuencia, se refiere a la frecuencia absoluta. Vamos a calcular ahora la frecuencia absoluta acumulada. Si ustedes se fijan, el primer dato de la frecuencia absoluta es 3. Lo copiamos en la frecuencia absoluta acumulada y nos queda igual, 3. Después, si ustedes se fijan en la flecha, tenemos el segundo dato que sería 2 y se lo sumamos al 3 y eso nos va a dar 5. Después nos vamos al otro dato que sería 2 más 5, 7. Seguimos haciendo lo mismo. 1 más 7, 8. Y 2 más 8, 10. Y si ustedes observan, este 10 es igual que el 10, el último dato de la frecuencia absoluta acumulada. Y ahí nos damos cuenta que esto está bien. Por lo tanto, resumiendo, el primer dato de la frecuencia absoluta es igual al primer dato de la frecuencia absoluta acumulada. Y el último dato de la frecuencia absoluta acumulada es exactamente igual a la suma de los datos de la frecuencia absoluta. Vamos a calcular la frecuencia relativa. Tomamos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta, que sería 3, y lo dividimos por el total, que es 10. 3 dividido por 10 es 0,30. Lo ponemos siempre con dos decimales. 2 dividido por 10 sería 0,20 y así sucesivamente hasta terminar. Una vez que tenemos toda la frecuencia relativa lista, sumamos y si está correcto, la suma nos tiene que dar 1. La frecuencia relativa acumulada se hace exactamente igual que la frecuencia absoluta acumulada. El primer dato, que es 0,30, lo copiamos. El primer dato de la frecuencia relativa lo copiamos en la frecuencia relativa acumulada y nos va a dar 0,30. Luego, el segundo dato de la frecuencia relativa, que es 0,20, lo sumamos al 0,30 y eso nos va a dar 0,50. Luego, el otro 0,20 lo sumamos a 0,50 y nos da 0,70. Luego a 0,70 le sumamos 0,10, nos da 0,80. Luego 0,80 le sumamos 0,20 y eso nos tendría que dar 1. Y si ustedes observan como resumen, el primer dato de la frecuencia relativa es exactamente igual que el primer dato de la frecuencia relativa acumulada y el último dato de la frecuencia relativa acumulada es igual a la suma de la frecuencia relativa y siempre tiene que dar 1. Frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Por eso que lo ponemos con dos decimales, porque al multiplicar 0,30 por 100 nos da inmediatamente el 30%. Entonces es cosa de tomar la frecuencia relativa y simplemente leer este 20 y ponerle 20%. ¿Ya? Una vez que tenemos todo eso, si sumamos esto, nos tiene que dar un 100%.
La frecuencia relativa acumulada se hace exactamente igual. Tomamos el 30% y lo anotamos en la frecuencia porcentual acumulada. Perdón, la frecuencia porcentual se hace igual que la relativa acumulada, igual que la absoluta acumulada. ¿Ya? Todas las frecuencias acumuladas se hacen igual. Entonces tomamos el 30% y lo anotamos. Le sumamos un 20%, eso nos da 50. 50 más 20 nos da 70%, 70 más 10 nos da 80% y 80 más 20 nos da 100%. No es necesario anotar el porcentaje, porque arriba dice porcentaje. Yo se los anoté para que ustedes no se pierdan. Ahora, como resumen, la frecuencia porcentual es igual, el primer dato de la frecuencia porcentual es igual al primer dato de la frecuencia porcentual acumulada. El último dato de la frecuencia porcentual acumulada es exactamente igual a la suma de la frecuencia porcentual. Podemos decir también en esta tabla que la frecuencia relativa es un paso o un puente para poder calcular la frecuencia acumulada. Si observamos la tabla completa, podemos deducir que se obtuvieron nota 3, o sea, una nota roja, un 30% de personas obtuvieron un 3. Un 7 lo obtuvieron un 20% de personas. Por lo tanto, no les fue tan mal si lo tomamos como grupo. Acá les dejo una actividad que dice, completa la tabla a partir de la muestra siguiente. Esta sería una tabla con datos no agrupados, es de la misma manera, pero son otros datos. Hay 20 datos esta vez y la idea es que ustedes la completen, la hagan exactamente igual, la pueden hacer en un cuaderno, en una hojita. Pueden trabajar con calculadora, no hay ningún problema, y completan esta tabla de frecuencias. Y cuando terminen de completarla y de hacerla solitos, la revisan acá. Con estos serían los resultados. ¿Ya? Que estén muy, muy bien. Nos vemos. Chao.